Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Confírame, por favor, si está viendo la diapositiva. Ok, gracias. Y ya que me respondió, imaginándose que sí se me está escuchando. Ya. Ok, gracias, Fernando. Gracias, Norma. Bien, empezamos, jóvenes, con el tema correspondiente a esta semana ya 17, acá en el Centro Pre, en la última clase del curso de Psicología, en este ciclo 2023-2. Nos habla el profesor Palomino y vamos a empezar con el desarrollo de la clase de hoy. Buenas tardes, Janina. A ver, tienes dos preguntas ahí que quizás puedas compartir por el chat. Con respecto a la primera pregunta, ¿te han mencionado que tienes algunos comportamientos similares a alguno de tus padres? Si fuera así, ¿cómo qué comportamientos son similares, parecidos, al de papá o al de mamá? Te leo en el chat. A ver, Fernando dice renegar por todo, por parte de mamá. Ya, entiendo acá que la mamá de Fernando tiende a renegar y él también reniega, dice ahí, por todo. Creo que por todo, ¿no? Pero en todo caso, ya. Norma dice, soy comprensiva y sensible. Y eso también por parte de mamá. Y Fernando también dice, por mi abuelo materno, cuando me gusta algo me obsesiono demasiado con ello. Ya, ok. O sea, como que te quedas ahí con esa espina y comienzas bueno, cuando te gusta habría que ver qué, ¿no? No sé, pero entiendo que te quedas ahí como muy pegado a eso que te gusta. Te gusta el Dota, entonces te quedas ahí pegado a algo. Si te gusta un curso, tú te quedas ahí pegado aprendiendo ese curso. Ya. Ok, entonces, justamente, ¿no? Vamos a encontrar que eh, hay muchas características nuestras en nuestros comportamientos que tienen que ver también con ciertas influencias que hemos tenido, ¿no? Que podría ser el caso del papá, de la mamá, ¿no? De un familiar o alguna figura significativa. Eh, Alguien también podría decir, no, pero también tiene que ver con que es de pronto
algo biológico y puede que no le falte razón, ¿no? Vamos a ver esos aspectos hoy día de hoy, el día de hoy en el tema, ¿no? Dice también la otra pregunta, ¿no? Si hubieras nacido en un lugar con otras costumbres, ¿serías el mismo? ¿Serías la misma? ¿O crees que serías diferente? O sea, te hubiese tocado desarrollarte en un lugar muy distinto a donde te has desarrollado. ¿Serías exactamente igual como eres ahora? Si fueras musulmán, por ejemplo, tu forma de pensar sería idéntica a la que tienes hoy en día. ¿Hasta qué punto influye lo biológico? ¿Hasta qué punto influye también lo ambiental, ¿no? ¿O no influye nada de ello? Bueno, son unos aspectos que se irá abordando en el tema del día de hoy. Vamos a ver entonces a continuación lo que implica la personalidad, ¿no? Vamos a abordar el día de hoy qué es la personalidad, cómo se define la personalidad, qué factores influyen para el desarrollo de la personalidad, cuáles son los componentes que tiene la personalidad. Eh, Teorías o enfoques teóricos, tanto descriptivos como las teorías de los rasgos y las tipologías, como también enfoques teóricos explicativos, como el enfoque humanista, el enfoque conductual, el cognitivo social y el psicoanálisis. Y finalmente se abordará también algunos temas en relación a lo que es o qué se entiende por desajuste de personalidad, qué relación tiene ello con el estrés, con la resiliencia, y cuando una persona podría decirse, está desarrollando un trastorno de personalidad. Bueno, son los temas que vamos a ver en esta clase, ¿no? Que ha sintetizado en esta semana, así es que vamos empezando con ello. Bueno, entender que el término personalidad proviene dependiendo, pues, ¿no? De la raíz, si hablamos de latín sería personam, del griego prosopon, del etrusco persum, que en cualquier caso está relacionada a, bueno, en el caso de Persson al rostro y en el caso de Prosopón a lo que viene a ser la máscara teatral, la máscara del actor. Muy conocido ello, ¿no? Que la personalidad deviene de ese término, la máscara del actor. Y alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso con personalidad? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué tendrá que ver esto con personalidad? ¿Qué relación podría haber allí? ¿Alguna idea por ahí? Bueno, que me está apareciendo la respuesta de Norma con respecto a lo que habíamos preguntado de otras condiciones culturales, ¿no? Dice, pienso que sería diferente porque tendría tal vez otra forma de ver las cosas o de actuar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces podríamos decir que lo cultural también influye, ¿no? En tu personalidad. Pero dice, respecto a esto de la máscara, ¿qué es lo primero que otras personas verían de ti? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas ante estímulos?
Ya. Bueno, antiguamente cuando surge el teatro, esto deben saberlo ustedes por literatura, ¿no? Las obras no eran, o sea, cuando surge el teatro, las representaciones no eran como hoy en día, pues, ¿no? O sea, lo que utilizaban los actores para denotar determinado papel, determinado rol, era justamente una máscara, a la cual se llamaba prosopón. Entonces, utilizaban esa máscara porque querían representar un papel, ¿no? Obviamente se quitaban la máscara y eran ya ellos, ¿no? Los actores como tal. Análogamente, también en la vida, las personas, de cierta manera, lo primero que muestran es algo externo, ¿no? Y eso es lo que a veces, hoy en día muchos no entienden, porque no basta con eso, ¿no? O sea, la personalidad no implica solamente esa careta es un poco lo superficial, ¿no? Pero detrás de esa careta también en ti hay aspectos más internos. Entonces las personas muchas veces en las sociedades se van comportando, van actuando, ¿no? En determinadas caretas, si se quiere. Pero detrás de eso hay justamente una forma de pensar, una forma de sentir, y eso es personalidad. De ahí que se diga que la personalidad es la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar de alguien. Entonces, la personalidad será ese sistema, esa estructura que va a integrar cómo alguien piensa, cómo alguien siente y cómo actúa. Es un constructo hipotético porque es algo inferido que se utiliza en psicología para denotar eso que te estoy diciendo, ¿no? Y permite algo también, una característica importantísima en la personalidad, es que permite distinguir, diferenciar a una persona de otra. No habrá otra persona que sea como tú en el mundo, ¿no? Cada persona es distinta. Puede haber personalidades parecidas, pero jamás iguales. No hay alguna persona que tenga exactamente tu misma forma de pensar en todo aspecto, ¿no? Podrán coincidir en algunas ideas, ¿no? Pero hay otras divergencias o diferencias, ¿no? En ese sentido. No hay una persona que tenga los mismos gustos que tú tienes en todo exactamente. No es así. Pueden tener mucha afinidad, pero no necesariamente en todo, ¿no? Ni tampoco nadie que se va a expresar o va a sentir exactamente como tú, ¿no? Porque cada uno tiene su forma particular propia de ser. Por eso la personalidad distingue a una persona de otra. Y cuando hablamos de una personalidad, también hay que entender que va a integra lo que alguien piensa, siente y actúa. Cuando una persona no está integrada en ese aspecto, es ahí donde puede surgir ciertas alteraciones, ¿no? O en casos más extremos, patologías en la personalidad. Cuando hay una desintegración entre el pensamiento y la conducta, entre el pensamiento y lo que uno siente, ¿no? Entonces comienza a haber cierto desequilibrio y que puede también llevar a un trastorno. Entonces entiéndase, ¿no? Cuando hablamos pues de la personalidad, en términos sencillos, es esa estructura que va a integrar la forma de pensar, sentir y actuar que hace diferente a cada persona en ese aspecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, seguimos entonces.
¿De qué depende que seas como eres? ¿De qué dependen esas características? ¿De qué depende esa forma de pensar, sentir y actuar que tú tienes? ¿No? O que una persona tiene. Si tú recuerdas la clase pasada, se estaba abordando el tema de desarrollo humano, ¿no? Y a través de las diferentes etapas del desarrollo humano, justamente se va a desarrollar tu personalidad. Por lo tanto, los mismos factores que influyen en el desarrollo humano serán los mismos que influyen en el desarrollo de la personalidad. Pues hay algunas condiciones biológicas de herencia, ¿no? En la parte física, en la parte también temperamental, ¿no? Por ejemplo, alguien decía por ahí que reniega como mamá lo hace, ¿no? Habría que ver, bueno, ahí puede haber de dos, ¿no? Puede haber que sea por imitación, ¿no? En ese caso sería social o situacional, por su historia de vida. O podría ser también porque una condición media biológica en cuestión de temperamentos. Mamá tenga un temperamento así medio colérico y el hijo también haya salido así con ese temperamento. Entonces, vamos a encontrar que lo biológico, ¿no? Va a predisponer para también determinar con ciertas reacciones. Entonces, hay condiciones biológicas que influyen en la personalidad. Habrá también condiciones socioculturales, ¿no? Decía una de tus compañeras que quizás cuando se hizo la pregunta, ¿no? Si formara parte de una sociedad musulmán, por ejemplo. Obviamente, pues sus características van a variar, ¿no? Hay ciertas condiciones de ideologías, en aspectos también religiosos, que van a marcar o influir en la personalidad. Pues también las condiciones del medio o del entorno influyen, ¿no? Hay ciertos aspectos en las formas como los grupos se van concibiendo también, en ese sentido. Y el otro es el aspecto de autodeterminación o el factor situacional, ¿no? O biográfico también, porque eso tiene que ver pues con la historia de vida de un sujeto. Cada persona tiene una historia y eso también influye en la forma como se desarrolla. Cada persona también tiene, ¿no? O desarrolla un concepto de sí mismo. Y también en función a eso va desarrollándose más en diferentes ámbitos o limitándose también, ¿no? A veces los autoconceptos también pueden limitar a una persona. Cuando uno no cree en sí mismo, también puede de pronto limitarse, ¿no? En diferentes aspectos. Bueno, ya son cuestiones pues personales, ¿no? Que van a influir en el desarrollo de alguien. Pero todo esto se mezcla, todo esto se junta para que se desarrolle la personalidad. Entonces vamos a encontrar esos diferentes factores: herencia biológica, entorno sociocultural y factor de autodeterminación situacional. Ahora, hay que tener en cuenta que los factores de la personalidad están estrechamente vinculados a los componentes. Factores es aquello que influye, ¿no? Componente es lo que conforma la personalidad. Y tu personalidad está integrada principalmente por dos componentes: lo que se llama el temperamento y lo que se llama el carácter. El temperamento es resultado estrictamente de esta condición biológica. El factor biológico va a determinar el temperamento. Por eso se dice que es una predisposición heredada, ¿no? Heredada. Entonces, como te decía, ¿no? Puede que de pronto haya ciertas condiciones que hacen que biológicamente hay sistemas que son más reactivos, otros menos reactivos. Hay gente que tiene más energía, hay otros que tienen menos energía, ¿no? Y esto no es o sea, no es porque tenga depresión o no, sino hablamos desde muy temprana edad. Entonces, cuando una persona desde muy temprana edad se muestra así con mucha energía u otros con más limitada energía, eso tiene que ver con temperamentos, ¿no? Es una expresión del temperamento. Eh,
Observas acá, en esta imagen. Por ejemplo, tú cuando estás en los grupos, ¿te es fácil interactuar o te es difícil? Cuando estás en un grupo nuevo, ¿no? ¿Te es fácil ese aspecto de interactuar o te es complicado? Eso, por ejemplo, tendrías que analizar de cómo te va desde niño e incluso desde infante, porque esa pauta de sociabilidad es marcada por el temperamento. Entonces hay pequeños que desde muy temprana edad muestran características de rápidamente pues establecer vínculos con otros y hay otros que no, que más bien se cohíben, ¿no? Que se inhiben más. Entonces esas tendencias a la sociabilidad, a tener mayor sociabilidad o menor sociabilidad, vienen desde muy temprana edad y eso tiene que ver con temperamentos. Entonces es también otra forma en la cual se expresa el temperamento. Y lo otro es esto de acá, ¿no? La emotividad. Hay personas que ante cualquier cosita ¡pum! Explotan. Hay otras que no, que tienen que hacerles demasiadas cosas como para que exploten. Entonces no todos tienen el mismo nivel de emotividad. Algunos son más reactivos, otros son menos reactivos en ese sentido. Bueno, eso es temperamento. Por ejemplo, tu compañero decía, no tiendo a renegar. Ese renegar es una forma de emotividad, ¿no? Entonces es una expresión del temperamento en cierto punto, porque también, como decíamos, podría ser que él ella haya observado a mamá, ¿no? En ese aspecto, y también tenga esa forma muy similar, ¿no? Ahí ya sería por un aspecto más de influencia eh, en cuanto a lo situacional, ¿no? Pero sí que de muy temprana edad, ¿no? Era un pequeño muy irascible, ¿no? Por cualquier cosita, ¿no? Se irrita, todo le fastidia. Ah, eso tiene que ver con temperamentos. Y lo otro es ya el carácter. El carácter va a implicar una conducta aprendida, ¿no? Producto de la socialización. Hablar de carácter ya implica el componente ético moral de la personalidad. Bien, cuando hablamos de lo que viene a ser el carácter, tiene que ver con lo ético, con lo moral. Entonces, ¿es algo que nació contigo o lo aprendiste? ¿Qué dirías? Por simple razonamiento. ¿No, no se entendió la pregunta? Había preguntado si el carácter, al ser el componente ético-moral de la personalidad, nace contigo o es aprendido. ¿Qué crees tú? Claro, pues no es algo que nazca contigo, ¿no? Si es campo ético, tiene que ver con reflexión, tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, ¿no? Y eso no es innato, nadie ha nacido con valores, con principios. Eso lo has ido adquiriendo en función a tu desarrollo.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Los casos que ves ahí, a veces hay personas que están en una esquina, ¿no? Que tienen alguna discapacidad o una persona ancianita, ¿no? Eh, y que le cuesta, ¿no? Cruzar la pista, ¿no? Y mucha gente va y pasa indiferentemente, ¿no? Por acá, por allá. Pero por ahí habrá alguien que de pronto se detiene y ayuda a esa persona. Pues ese desprendimiento, esa solidaridad, no es algo que todos lo desarrollen por igual. Una cosa es que le digan yo soy solidario, otra cosa es que ya te he dicho en la práctica se ve. Una cosa es que soy estudioso, otra cosa es que lo cumplas en la práctica. El carácter tiene que ver con eso, con algo que tiene que ver con tus principios, tus valores y que te va a llevar a actuar de esa manera. Si un chico de pronto es solidario, eh, es servicial, entonces constantemente hará ese tipo de conductas, ¿no? Está predispuesto a ayudar, ¿no? Entonces tiene eso, esa actitud de servicio. Y esto no es algo que haya nacido con él, ¿no? Tiene que haberlo aprendido de acuerdo a cómo lo han educado, a cómo lo han criado, ¿no? A los valores que han ido cimentando en él o a que se han ido desarrollando en él. Entonces hay, como les digo, chicos, hoy día muy ególatras que solamente piensan en ellos y hay otros que no. Bueno, depende, cuestión de educación. Ustedes están en una clase presencial, ¿no? Perdón, virtual, ¿no? Virtual. Pero, por ejemplo, a veces uno, cuando está en clases presenciales, todos utilizamos los servicios higiénicos, ¿no? Y a veces uno llega al baño y se encuentra con tremendas sorpresas, ¿no? O sea, yo no entiendo chicos que les cuesta jalar la palanca, ¿no? Y no es que no hay agua, o sea, hay agua, pero no lo hacen. Eso tiene que ver con tus valores, pues, ¿no? Que otro lo haga por mí. Soy especial, soy lo máximo. O que de pronto, pues, realmente sea educado, pues, ¿no? U otros que se llevan cosas del baño, ¿no? En la universidad pasa, que a veces, ya hay, no me, si vas a la Facultad de Letras, por ejemplo, no sé si seguirá, hace tiempo que no voy, como un año, pero la última vez que fui me acuerdo que había como seguros para los caños, ¿no? Cuando yo estudiaba no había eso, ¿no? Pero ahora me hace pensar que los estudiantes se llevan pues hasta eso, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay de todo, en todos lados hay de todo. Y eso tiene que ver pues con campo ético-moral. Si hasta los proyectores del aula, que supuestamente son para todos, se lo llevan, entonces ya, bueno, ya no. Hay de todo en todos lados. Pero bueno, ese aspecto de que alguien sea honrado, sea honesto o no lo sea, tiene que ver con el carácter, campo ético-moral. Y esto es una expresión de su socialización. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya. Bien, gracias, Gabriela. Vamos continuando entonces. Bueno, hasta ahí la parte de factores, componentes. Vamos a comenzar a ver ya algunos enfoques teóricos descriptivos de la personalidad. Entonces vamos a ver las tipologías primero, ya, tanto las constitucionales como las psicológicas,
y luego las teorías relacionadas a los rasgos de personalidad. Bueno, aunque ahí está rasgos primero, ¿no? Bueno, vamos primero con los rasgos entonces. Es un enfoque descriptivo. Escribir, ¿qué es escribir? Cuando tú escribes, ¿qué haces? Cuando uno describe, ¿qué es lo que hace? Correcto, Fernando, nombras características, ¿no? Entonces, estas teorías, estos enfoques descriptivos, sean de rasgos o sea tipológicos, lo que van a tratar de hacer es eh, caracterizar, ¿no? Aspectos en la personalidad. Alport se basará estas caracterizaciones en función a los rasgos de personalidad y en función a esos rasgos de personalidad es que él distingue las características que tenemos con otras personas al formar parte de una sociedad de las características personales que se van desarrollando de acuerdo a la historia. Entonces, cuando hablamos de rasgos, eh, un rasgo implica una característica estable. Por lo tanto, va a tratar de, o sea, no es que no pueda cambiar, puede cambiar, pero es difícil. No es tan, no es voluble, si se quiere, ¿no? O sea, cambia, sí, pero no es que cambie de un día para otro, ¿no? O sea, puede cambiar en el lapso de mucho tiempo, ¿no? En ese aspecto. Y para Alpo, los rasgos, estas unidades descriptivas, permitían justamente darnos características acerca de la personalidad en ese aspecto. Van a ser consistentes en el sujeto, ¿no? Son estables. Entonces vamos a tener rasgos, por ejemplo, como los rasgos cardinales. Los rasgos cardinales no están presentes en todos. Quienes tienen rasgos cardinales, estos rasgos van a ser muy eh, dominantes. Esa palabrita es importante para distinguir ese rasgo, ¿no? Un rasgo cardinal es absorbente, es dominante. Si una persona lo tiene, se va a notar fácilmente, pues, porque es muy, muy intenso. En cambio, los rasgos centrales ya son las cualidades, ¿no? O, digamos, debilidades que pueda tener una persona, ¿no? Pueden ser diversos en ese aspecto. Y eso sí va a estar en todas las personas, solamente que cada uno va a tener sus propios rasgos centrales. En tanto ya que los rasgos secundarios eh, van a ser los, si se quiere, menos importantes para conocer a alguien. Van a ser observados en situaciones muy específicas, muy de reacción, muy situacional, que no necesariamente caracteriza a la persona. Eh, o sea, no de manera, digamos, muy profunda como para conocer algo de ello. Puede también referirse a gustos, a preferencias, ¿no? Que uno tenga. Por ejemplo, te dan ahí tres ejemplos, ¿no? Te dicen la pasión intelectual que tenía Einstein por la física. Entonces, el estar absorbido hacia esa actividad era una característica, sería un rasgo cardinal en él, ¿no? Que una persona sea sociable, que sea amable, que sea honesta, ¿no? O no lo sea, bueno, tiene que ver con sus rasgos centrales. Y que una persona de pronto, no sé, prefiere el color azul al color blanco. Entonces, es una característica también de la persona, ¿no? Pero no es, digamos, algo muy profundo como para conocerlo. Es un rasgo secundario, por eso se dice secundario. Entonces, son esos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de los rasgos que planteaba Alport en ese sentido.
Seguimos. Pues hemos visto ya esto de acá, teoría de rasgos de Alport. Vamos a ver las teorías tipológicas, tanto las constitucionales como las psicológicas. Entonces, acá hay que diferenciar un poco las tipologías, ya son formas de clasificar, es todo un conjunto de características que se engloban en un tipo. Por ejemplo, si hablamos del tipo introvertido, entonces, o esa clasificación, ¿no? O eres intro o eres extro, no, no hay más. Entonces, son formas, ¿no? De cierta manera de clasificar en función a ciertas características que vamos a ir denotando. Pero acá se abren dos panoramas, ¿no? O sea, dentro de las teorías tipológicas vamos a tener teorías tipológicas constitucionales y también tipologías psicológicas. La diferencia esencial la tienes ahí. Las constitucionales te dice, consideran que el aspecto físico está relacionado al comportamiento, ¿no? En cambio, las tipologías psicológicas clasifican a las personas según sus estructuras mentales y la forma como reaccionan. Por ende, vamos primero con las constitucionales, aquellas en las cuales el aspecto físico juega un rol predominante. Y ahí vamos a tener estos dos planteamientos, el planteamiento de Galeno y el planteamiento de Ernest Kretschmer. Bueno, ¿qué es lo que dice Galeno? Él se basa en una teoría previa. Ojo que estamos hablando acá de la etapa precientífica de la psicología. Esto no es parte científica, es parte precientífica. Pero que fue, o sea, su valor es básicamente histórico de este planteamiento, fue la primera teoría sobre los temperamentos y que relacionó algo que se llamó humor corporal con el temperamento. Un filósofo de la etapa antigua de la filosofía eh, había ya establecido cuatro humores corporales. Lo que hace Galeno es relacionar esto con la predominancia de un temperamento. Entonces va a decir que aquellos en los que predomine la sangre tendrán un temperamento sanguíneo, ¿no? Por ejemplo. O si predomina la flema, flemático. O predomina la bilis negra, melancólico. Entonces, ¿qué implica ello, no? Que de pronto, en función a este humor corporal que esté predominando en un sujeto, eso justificaba que tú tuvieras cierto nivel de comportamiento. Por ejemplo, las personas que tienen un temperamento sanguíneo, aquellos en los que predomina la sangre, van a ser personas que tengan la tendencia a ser muy espontáneas, con tendencia a tener mucha energía, a la alegría, ¿no? En cambio, habrá otros que tienen tendencia a reacciones muy explosivas, ¿no? Ante cualquier cosita, ¡pum!, que explotan. Temperamento colérico. U otros que, eh, al contrario, ¿no? Tienes que hacerle demasiadas cosas para que explote. Porque normalmente es una persona poco expresiva, que mantiene la calma, más serena, pero que, ¿no? Ante situaciones, digamos, se muestra un poco indiferente, poco expresivo. No es que no reniegue, pero para que reniegue tendrían que pasarle muchas cosas en ese aspecto, un temperamento más climático. Y el melancólico ya implica pues una persona que tiene tendencia más a la nostalgia, a la tristeza, ¿no? Eh, un poco el ser sensible, ¿no? En ese aspecto. Pues esas características que marcan cada temperamento es como que en esta aula, por ejemplo, los 17 que están conectados, podríamos clasificarlos, ¿no? Algunos en sanguíneos, otros coléricos, otros flemáticos, otros melancólicos. Pero ¿cuál es la base de esto? Que para que tú seas sanguíneo tienes predominancia de un humor corporal, ¿no? Por eso es constitucional el planteamiento. En el caso de Kretschmer,
Kretschmer pues plantea una tipología, eh, bueno, se llama somatopsíquica, ¿no? Somato en relación al cuerpo, donde justamente la forma del cuerpo va a determinar la forma del comportamiento. Dirá Kretschmer, Kretschmer era un psiquiatra alemán, eh, que también muchísimos años ya después, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de etapa precientífica, ¿no? Estamos hablando de etapa científica, pero Kretschmer era un psiquiatra, no era un psicólogo, era un psiquiatra. Y Kretschmer lo que hace es clasificar a las personas en función a la forma del cuerpo. Las personas que tienen tendencia a la obesidad, ¿no? Como este caso, por ejemplo, los gorditos, le va a llamar los pícnicos. Y dirá que a ellos, a estas personas que tienen tendencia a la obesidad, a ser gorditos, en fin, les va a caracterizar el temperamento ciclotímico. ¿Cómo es un temperamento ciclotímico? ¿No? Una persona muy sociable, muy alegre, muy conversadora, muy locuaz, pero que también puede ser muy voluble a veces, ¿no? Entonces a veces puede estar en la alegría y luego pasa a la tristeza, en fin. Entonces ese temperamento se le llama ciclotímico, esas características marcadas por el tipo pícnico corporal. Habrá también otras personas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos corredores, atletas, ¿no? Acá no hay exceso de grasa, posiblemente hay un gran desarrollo de la masa muscular tipo atlético. ¿Por qué se caracterizan? Por ser personas con mucha energía, mucha vitalidad, con mucha fuerza, resistencia. Son sus principales cualidades, ¿no? A ese temperamento le iba a llamar así, como está acá, ¿ok? Y las otras personas, que son las que tienen corporalmente la tendencia a ser altos o altas y delgados, les va a llamar el tipo leptosómico, ¿no? ¿Y por qué se van a caracterizar? Porque son personas que tienen tendencia en su forma de ser, en su forma de reaccionar, van a ser personas que tienen tendencia a tener mucha capacidad de pensamiento, de reflexión, de imaginación, pero que también no son mucho de estar en grupos, ¿no? O sea, o como que, no es que se aíslen totalmente, pero no es, digamos, la frecuencia de estar constantemente en el grupo. Prefieren más estar solos. Pues esa tendencia le llama el temperamento esquizotímico. Y esa fue la caracterización que hiciera Kretschmer en relación a las tipologías constitucionales. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna pregunta. Ya, vamos a explicar quizás una teoría más antes del break, ¿ya? Hemos visto tipologías constitucionales. Vamos ahora a las tipologías psicológicas. Dentro de las tipologías psicológicas, vamos a encontrar este señor que tienes ahí en pantalla, el señor Carl Gustav Jung, va a relacionar la libido con algunas funciones determinadas y bueno, la combinación al final sale de 8 tipos de personalidad. Pero lo más conocido en Jung es justamente que estos tipos están orientados por actitudes, actitudes que pueden ser hacia la introversión o hacia la extroversión. Entonces,
Eh, Términos sencillos, para Jung, tu mundo afectivo podría orientarse hacia ti mismo o hacia los demás. Si se orienta hacia uno mismo, entonces la persona tendrá una forma de ser, una personalidad introvertida. Si se orienta hacia los demás, entonces la persona tendrá una forma de ser extrovertida, ¿no? ¿Cómo es un introvertido? Si está orientado hacia sí mismo, será muy sociable o al contrario. A ver, no te leo. Un intro muy sociable o poco sociable. Poco sociable, correcto. Ahora, ¿será una persona que piensa mucho o no tanto? No le gusta tanto pensar. Ajá, piensa mucho, es muy reflexivo el intro. El extro es lo contrario. El extro más bien no le gusta tanto pensar, le aburre. ¿Qué necesita? Acción, aventura. Ese es un extra. Comunicarse con los demás. Ese es un extra, ¿no? O sea, es bastante social. Todos son polos, si se quiere, en ese sentido. Y las personas pueden estar en uno u otro de acuerdo a este planteamiento de Jung con respecto a la personalidad. Bueno, hasta ahí cerramos. Vamos con el break. Regresamos ya en 10 minutos. Confírmeme, por favor, que se esté observando la diapositiva. Ya. Listo, listo, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Bueno, la otra tipología psicológica es la que hace referencia a Eysenck, ¿no? Eysenck eh, ya es una teoría más reciente, bueno, tampoco tan reciente, ¿no? Pero digamos que a comparación de las otras, en ese aspecto, y todavía está vigente su planteamiento. Eysenck plantearía, ¿no?, que la personalidad tiene tres dimensiones. Primero hablaría de estas dos dimensiones de sociabilidad y neuroticismo y luego agregaría, ¿no?, adicionalmente otra más que ya viene a ser el psicoticismo. También hay que tener que para Eysenck la, digamos, lo principal en la personalidad tiene que ver con las condiciones biológicas, lo más ligado al temperamento, por lo tanto, ¿no? Y justamente esta expresión de la sociabilidad es una expresión del temperamento, como decíamos al inicio. Eh, Toma esto de Jung, de introversión y extroversión, entonces dirá que las personas pueden ser con tendencia a la introversión o a la extroversión. Esa dimensión es la dimensión sociabilidad, ¿no? La dimensión neuroticismo ya alude a
al estar en el intervalo, ¿no? De la estabilidad emocional hacia la inestabilidad emocional. Profesor, no entiendo. A ver, sociabilidad tendría que ver con el hecho de que una persona pues se comunique, ¿no? Cuanto más se comunique, más apertura tenga a los otros, va a ser más sociable. ¿Y quién es más sociable? Lo dijimos hace un momento, bueno, antes del break, ¿no? El extro, ¿no? En cambio, si tiene menor nivel de sociabilidad, va a ser más con tendencia a la introversión. El neuroticismo tiene que ver con esta persona que tiende a preocuparse mucho, a ser muy ansiosa, y por lo tanto, si es así, mientras más alto tenga esto, ¿cómo va a ser? ¿Más estable o más inestable? Por simple lógica. ¿Qué dirías? ¿No? ¿No se entiende la pregunta? Me decía, si la persona tiende a ser muy nerviosa, ¿no? Esto va a llevar a que tenga más estabilidad o más inestabilidad emocional. Bueno, sigo sin mis respuestas. Bien, ni modo. Bueno, neuroticismo entonces tiene que ver con esa variabilidad, ¿no? Entre la inestabilidad emocional y la estabilidad emocional. Y el psicoticismo ya tendría que ver con la distorsión de la realidad en cuanto al control de impulsos, una persona, por lo tanto, que tenga más nivel de egolatría, una persona que no cumpla normas o transgreda constantemente normas, va a puntuar más en esa tendencia de que no están viviendo con objetividad su realidad, va a puntuar más, por lo tanto, en psicoticismo. Bueno, eso. Hasta ahí los enfoques descriptivos, ¿no? Vamos a ir ahora con los enfoques explicativos. Los enfoques explicativos ya tienen que ver con el hecho de buscar la razón de por qué una persona es como es. Entonces, el tratar de explicar el comportamiento de una persona está inmerso, ¿no? En este tipo de enfoques. Y ahí vamos a tener cuatro posiciones, si se quiere: la posición o perspectiva conductual, la perspectiva cognitiva social, la perspectiva humanista y la perspectiva psicodinámica. Eh, con respecto a lo... no sé por qué he puesto tanto de humanismo. Con respecto a lo conductual, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ya ustedes han visto el tema del conductismo en la primera clase, en la semana 11 también. Y había que recordar que para los conductistas muchas de las conductas dependían del medio, por lo tanto eran aprendidas. ¿Y cómo se aprendían? Por la historia, pues, de reforzamientos o de castigos que haya tenido la persona. Entonces, si una persona, ¿no? Un chico acá de pronto
Ese estudioso, bueno, tendrá que ver pues con cómo han ido reforzando en el lapso del tiempo sus papás o el entorno, ¿no? Ese comportamiento. Le sacaba buenas notas, entonces de pronto por ahí no han ido reforzando ese comportamiento y él mantiene esa conducta, ¿no? Es la personalidad, las características de la personalidad estarán formadas por una historia de reforzamientos o una historia de castigos. En cambio, lo cognitivo social ya tiene que ver con las características de la personalidad formadas a partir de la observación de modelos, ¿no? Básicamente modelos. Modelamiento, imitación, pues, ¿no? El chico lee porque de pronto, pues, el papá también es un buen lector y desde temprana edad ha ido observando este comportamiento en él. Es un modelo, ¿no? Cognitivo social. Y los humanistas te dirán que, bueno, la personalidad está más en función a la elección del sujeto, que el ser humano no depende necesariamente ni del ambiente ni de su pasado, que el ser humano tiene la capacidad, tiene un yo, tiene, elabora o construye una autoimagen, ¿no? Y tiene ese potencial hacia la autorrealización, que es lo que hablaba justamente Maslow, ¿no? O sea, que una persona se desarrolle implica que alcance la autorrealización, pero para llegar ahí tendría que haber satisfecho en gran medida las necesidades previas, ¿no? Eso que también se vio en el tema de motivación, ¿no? Y en el humanismo de Rogers, ¿no? Para Rogers es importante el sentido de la congruencia, ¿no? Cada persona, cada self, cada yo tiene un conjunto de percepciones, de creencias, una autoimagen. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una autoimagen y haces acciones que van encaminadas a ello? Te vas a sentir bien y estás camino, si se quiere, a desarrollar tu autorrealización. Pero cuando una persona no actúa en función a esa autoimagen, posiblemente ya no hay congruencia, se desequilibra y evidentemente pues ya es como que su camino a la autorrealización está trunco en ese momento, ¿no? Y no se va a sentir bien, va a sentir malestar en ese aspecto, ¿no? Entonces, este aspecto de ser congruente, ¿no? Con el self, con el sí mismo, con la autoimagen, es importante para los humanistas, ¿no? Las personas que funcionan plenamente son conscientes de sus acciones, comprenden sus motivos. Bueno, eso. En el psicoanálisis, de donde se deriva el enfoque psicodinámico, evidentemente tienes ese señor que no requiere mayor presentación, Freud, para quien la personalidad podía tener, si se quiere, ciertos niveles de conciencia. Entonces hay una parte que es la parte consciente, que está en la superficie. Hay otra parte que puede aflorar sin mayor dificultad a la conciencia, que es el preconsciente. Y hay otra parte que es muy difícil que aflore a la conciencia, que es la mayor parte en el ser humano, el inconsciente. Por lo tanto, para este señor, lo más importante es el estudio del inconsciente. La personalidad está movida, las causas de por qué alguien se comporta están en sus motivaciones inconscientes, ¿no? Pero para entender esto habría que entender el pasado de la persona, su historia de vida de la persona, sus experiencias infantiles en esa persona. Entonces, para Freud será importante el estudio del inconsciente.
Un segundo esquema es este esquema del aparato psíquico. En esta estructura de la personalidad, cómo se configura la personalidad, va a hablar acerca de lo que viene a ser pues el ello, el yo, ¿no? El super yo. Según Freud, nosotros nacemos con un ello, nacemos con un ello. El ello es la parte instintiva en el ser humano y está impulsada, está regida por ese principio del placer. Entonces hay una parte en el ser humano que está regida por ello. En otras palabras, el ello es la parte en el ser humano que anda a la búsqueda del placer, pero de forma inconsciente. ¿En qué momento de tu vida eres puro ello? Cuando eras recién nacido. Pues no, entonces recién nacido no tiene normas, no tiene conciencia, simplemente tiene hambre y llora, ¿no? Para que le den de lactar, por ejemplo, que busca satisfacer su instinto de vida. Vas creciendo y surge otra instancia, el yo, que es la parte que tiene que mantener un sujeto adaptado a la realidad. Y por eso se rige bajo ese principio, el principio de la realidad. Y la última parte en desarrollarse será ya el super yo o super ego. Este super yo tiene que ver con la parte de las normas, ¿no? Morales que alguien instaura, que alguien desarrolla, los mandatos de la sociedad, la forma también como tú vas idealizando cierta imagen en ti. Entonces todo esto está configurado en el super yo. De tal manera que a la edad que tú tienes ya tendría que haber estos tres elementos. Tendría que haber un ello, un yo y un super yo. Pero si alguien se percata, eh, o sea, en condiciones, si se quiere, óptimas, habrá un equilibrio. Y hay momentos en los cuales más va a aflorar el ello o en otros en los que puede aflorar más el super yo. Quien tiene que mediar ahí es justamente el yo. El ello será esa parte que anda buscando el placer, ¿no? De pronto, cuando a un estudiante que se supone tiene que estudiar, ¿no? Quizás en lugar de estar en la clase está jugando, ¿no? Videojuegos. Entonces se está dejando llevar básicamente por ello. Es su ello el que está predominando, ¿no? El super yo más bien va a predominar cuando te hace alusión a que cumplas tus deberes, ¿no? Cumplas de pronto lo que te has comprometido, ¿no? Estás de pronto quedando medio dormido en el momento de estudiar en la tarde, ¿no? Hacer esa parte, no, 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 tengo que estudiar. Es super yo. Y el yo es un mediador, ¿no? Por eso es que el yo también es del yo donde parten los mecanismos de defensa. El yo va a mediar, a equilibrar las tendencias del ello y la presión del super yo. Muchas veces estas instancias entre el ello y el super yo están en conflicto, en angustia. Y ante ese conflicto, ante esa angustia, es el yo quien para proteger al sujeto elabora los mecanismos de defensa. Son varios mecanismos, tienes ahí 9 creo, ¿no? Todo mecanismo de defensa en general, su objetivo ¿cuál es? Disminuir la ansiedad. Todo mecanismo de defensa tiene eso por objetivo. Entonces, cuando hablamos de lo que viene a ser la represión, que constituye para los psicoanalistas el principal mecanismo de defensa, el más usado.
Si una persona estuviera recordando día, mañana, tarde y noche algo que le produce malestar, entonces se sentiría mal, se desequilibra, ¿no? ¿Qué hace tuyo cuando eso ocurre? Trata de reprimir, de olvidar. Pues reprimimos, olvidamos experiencias traumáticas, amenazantes, ¿no? Se van mandando al fondo del inconsciente. La negación implica cuando ante una situación que puede producir un desequilibrio, el yo actúa no aceptando esta situación, ¿no? Entonces niega, no reconoce algo que puede estar ocurriendo, y la negación en ese aspecto. Una persona, por ejemplo, que no acepta, ¿no? Que tiene una enfermedad delicada, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque al aceptarlo le produce demasiado dolor, ¿no? Entonces hay eso, ¿no? El mecanismo de racionalización que implica atribuir una aparente justificación ante algo que puede ser muy frustrante o amenazante. La persona, pues, que por ejemplo, ¿no? Al no ingresar, ¿no? Dice, no, no, mejor que no haya ingresado, porque no estaba tan claro con mi vocación. Si hubiera ingresado, seguro me hubiera ido mal, porque no estaba muy seguro de esa carrera. Ahora voy a tener más tiempo, ¿no? Para decidir, ¿no? Voy a tener más tiempo para saber cuál es mi vocación. Bueno, es un mecanismo de defensa, ¿no? Racionalización. La proyección ya implica atribuir a otro algo que está en ti. El adolescente que quizás está muy enfadado con el padre, no acepta esa parte de él de que es muy rencoroso, ¿no? No, yo no soy rencoroso, sino. Pero ¿qué dice, no? Mi papá me tiene cólera. Mi papá es rencoroso. Entonces, realmente lo que él tiene se lo atribuye a otra persona. Eso es proyección, como mecanismo de defensa. Atribuir a otro algo que está en ti. La vuelta contra sí mismo, que implica cuando una persona tiene ese afán, si se quiere, ¿no? De algo que lo está desestabilizando, tiene mucha instinto destructivo, si se quiere, no lo vuelca hacia otro, lo vuelca hacia sí mismo. Entonces se termina haciendo daño, ¿no? Una autoagresión, por ejemplo. La formación reactiva, donde las tendencias inconscientes se manifiestan de manera opuesta. Una persona con mucho temor quizás se puede presentar como la persona más valiente. Entonces se está canalizando hacia lo opuesto, ¿no? Es un aspecto de formación reactiva. La regresión que implica retroceder a una etapa previa del desarrollo genital. A estas alturas estoy seguro que, faltando ya muy poco para el examen, hay algunos que comienzan a experimentar ansiedad, y en esa ansiedad comienzan a comerse las uñas. Entonces hacen una conducta muy típica de la infancia, ¿no? Cuando ya tienen más bien sus 17, 18 años, ¿no? Se están retrocediendo, ¿no? A una etapa previa.
Es una regresión. El desplazamiento que implica canalizar una, un instinto, ¿no? Una carga afectiva hacia un objeto distinto al que generó ese malestar, ¿no? El papá que de pronto está en el trabajo y de pronto el jefe le grita, ¿no? Entonces él quiere responder al jefe, pero no lo hace, se queda con eso. Llega a la casa y se desquita de pronto pues con su hijo, ¿no? Y le grita al hijo por cualquier cosa. El hijo está con mucha cólera, ¿no? En fin, pero no le responde el papá. Se desquita con su hermano menor. Está ocurriendo un desplazamiento, ¿no? Y la sublimación, que es un mecanismo muy adaptativo, donde el instinto se canaliza mediante una actividad eh, que tiene aceptación social. Y creo que tú pones en tu material el ejemplo de las personas que tienen tendencia a maltratar animales, ¿no? Claro, si eso se mantiene así, es delicado porque puede llegar a un trastorno patológico, ¿no? O sea, hay personas que son muy crueles de niños con los animales y si no le ponen un freno, llega pues a un plano de patología. Pero, ¿qué pasa si esa agresividad o ese instinto agresivo, no, este chico lo ha canalizado a través quizás del deporte o de pronto lo canaliza, ¿no? En el lapso del tiempo, eh, como te dicen ahí, que lo material se vuelve carnicero o se vuelve de pronto médico cirujano. Sigue habiendo cierto nivel ahí de agresividad, ¿no? Pero ya no es criticado socialmente, ahora es aceptado socialmente. Se ha sublimado la pulsión, se ha sublimado el instinto en ese aspecto. Bueno, eso. Siguiente punto ya tiene que ver con el desajuste de la personalidad, ¿no? Decimos al inicio que el desajuste no es lo mismo que un trastorno. Un desajuste es algo que toda persona va a tener en algún momento de su vida. O a veces alguno de ustedes no se ha sentido estresado, o de pronto alguno de ustedes no se ha sentido frustrado o frustrada alguna vez. Bueno, eso es un desajuste. Eso es algo que todos estamos propensos a experimentar alguna vez en nuestra vida. Lo que no necesariamente van a tener todos es un trastorno de personalidad, porque eso ya es otra cosa más delicada. El desajuste, si hablamos por ejemplo de estrés, el estrés es un estado de tensión que va a surgir ante algo que te amenaza. Siempre el estrés surge ante una situación que amenaza. Entonces, ¿qué amenaza a un sujeto? Eso puede variar, pues, ¿no? Algunos de pronto los amenaza, ¿no? Lo que viene a ser el hecho del examen, y mientras más cerca esté el examen, más estresados se sienten, ¿no? Y entonces esto se va a expresar de forma física o de forma psicológica. Otros se pueden sentir estresados quizás por algún tipo de problemas, ¿no? De pareja o problemas de pronto familiares, ¿no? O laborales, ¿no? En fin, entonces hay diferentes causas en ese sentido, ¿ya? Pero siempre que hay estrés va a haber un nivel de tensión que surge ante algo que nos amenaza. Es importante también distinguir acá los tipos de estrés. Hay que entender que no todo el estrés es malo.
A veces se toma esa connotación negativa, pero en realidad el estrés forma parte de la vida del ser humano. Desde sus orígenes, el ser humano ha experimentado estrés. Lo que ha ido cambiando son las formas de estresarse, ¿no? O sea, hace 100 años nadie de ustedes se iba a estresar por ingresar a una universidad, ¿no? Hace 200 años. Bueno, ahora sí no. Ahora, pero el aspecto de los tipos ya implica si el estrés está dentro del rango de lo adaptativo o el estrés se está volviendo desadaptativo. Un estrés desadaptativo ya va a perjudicar tu funcionamiento y a eso se llama distrés. En cambio, un estrés adaptativo todavía te permitirá que hagas lucha frente a la amenaza, ¿no? En ese aspecto. Determinada dosis de estrés es necesaria. Demasiada dosis de estrés puede ser perjudicial. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Acá, en este ciclo, hubiese algún muchacho que, o una chica, ¿no? Que termine el ciclo, no ingresa, pero terminó el ciclo con una gran cantidad de conocimientos que no tenía al empezar. ¿Por qué? Porque de pronto se dedicó, porque fue responsable, porque estudió, etcétera, etcétera. A pesar que no haya ingresado. Pero obviamente ese estrés no ha sido mal. Ese estrés ha sido adaptativo, porque sacó a que de cierta manera puedas luchar contra ello. Yo también, chicos, que a veces a estas alturas ya es como que tiran la toalla, ¿no? Y están más en otra, ¿no? Que de pronto en las clases en sí. O ya se sienten con demasiada frustración, ¿no? Y están constantemente ansiosos, aturdidos, ¿no? Pues ahí el estrés sí está haciendo mella. Ahí el estrés está afectando, está siendo desadaptativo. Eso ya es distrés, ¿no? En ese aspecto. Y eso obviamente no va a favorecer el rendimiento. Por eso también es importante analizar un tema para ampliar mucho, ¿no? Obviamente cuando participamos también. Pero hay un chico que va a un examen, por ejemplo, examen de admisión. Y hay algunos que se les ocurre ir sobre la hora. Hay gente así, pues, ¿no? Se le gusta jugárselo. Entonces, si es que lograra pasar, o sea, me refiero a pasar a dar su examen, y estaba a punto de que le cierren la puerta, el chico ya definitivamente no va a entrar bien al examen, ¿no? O sea, va a entrar aturdido, va a entrar ahí, ¿no? Con esa tensión de... Entonces, de eso no se trata, pues se trata de que alguien en un examen vaya con las mejores condiciones emocionales. Por eso es importante también manejar, ¿no? Diferentes variables en ese aspecto. Siempre, año tras año, chicos que llegan tarde, otros que a la justita se salvaron. Entonces, bueno, pero eso sí depende de cada uno, ¿no? Cómo va asumiendo sus responsabilidades también. Bueno, tipo de estrés. Entonces, ese estrés adaptativo favorable se llama eustrés, el estrés desadaptativo perjudicial se llama distrés. Las fases del estrés las tienes ahí, son básicamente tres: la alarma, resistencia y agotamiento. Cuando surge el estresor, detectas el estresor, eso es alarma. Cuando luchas ante eso que te estresa, estás resistiendo. Y luego terminarás eh, en un estado de agotamiento, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay algunos que están... A estas alturas ya más o menos hay algunos que saben que todavía tienen chance de ingresar en el cuarto examen y hay otros que ya definitivamente creo que deben darse cuenta que hay algunos que no, ¿no? Pero de pronto está la otra opción, ¿no? Del examen de admisión. Entonces,
como ahora, ¿no? De pronto 3 semanas, ¿no? Para el examen o algo más o menos por ahí. El hecho de que surja ese estresor es alarma, alerta, ¿no? Si de pronto te mantienes ahí, ¿no? Estudiando con fuerza, estás resistiendo. Y finalmente, cuando es tu examen, terminarás agotado, ¿no? O sea lo que sea que pase, sea que ingreses o no, igual vas a terminar agotado. Entonces, eso es parte, ¿no? De lo que viene a ser las fases en el estrés. Tipos de estresantes, hay estresores de carácter biofísico, hay estresores de carácter laboral y estresores psicológicos. Un estresor biofísico, ¿no? Tiene que ver pues con los cambios ambientales, ¿no? Como tienes ahí, por ejemplo, el cambio de temperatura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Que estamos soportando una sensación térmica que está siendo mayor que otros años. Que puede ser un factor de estrés y puede serlo, ¿no? O lo contrario, ¿no? Que vayas a una zona de eh, bajo cero y tu cuerpo no está adaptado, entonces vas a experimentar un estresor biofísico. Estresores laborales, cuando hay sobrecarga laboral, entonces tienes demasiadas actividades, no te alcanza el tiempo, te estresas. O también cuando hay de cierta manera una condición de problemas en el trabajo, ¿no? Donde trabajas, las condiciones no son las más óptimas. Entonces también eso de cierta manera estresa, ¿no? O sea, quiero, pero a veces a mucho le va a pasar, ¿no? Quiero, pero el sistema no me permite, ¿no? Entonces no hay cosas que no dependen de uno. Y eso va a llevar a que también uno, si es que es competente, no se sienta muy bien, ¿no? En determinado lugar. Eso tiene que ver con estresantes laborales, ¿no? O conflictos también laborales, etcétera, etcétera. Los estresores psicológicos ya son algo más impactantes. Una catástrofe, por ejemplo, va a efectuar, va a impactar, ¿no? Fuertemente en la salud emocional del sujeto. Como está en la figura de pronto, ¿no? La niña que los padres están separando. Y muchas veces los padres no se saben separar y comienzan pues a tirarse la pelota, ¿no? A estar de pronto en peleas y no se dan cuenta que hay una niña que está siendo lastimada, ¿no? Entonces esa niña también se puede estresar, ¿no? Ante la separación de sus padres. Por la forma, no estoy diciendo que sea malo separarse, a veces es necesario, ¿no? Pero hay formas, ¿no? Y hay papás que a veces no entienden eso. Bueno, las reacciones ante el estrés se van a expresar en dimensiones. Hay una dimensión física, emocional, cognitiva, conductual. Es muy difícil, es un poco como la sintomatología a tener en cuenta cuando uno se siente estresado o estresada, ¿no? ¿Y cómo notas tú que estás estresado? ¿Qué ocurre cuando te estresas? Tranquilo, ¿cómo estás? Ya, por ejemplo, tu compañera dice ansiedad, ¿no? Siente ansiedad, está ansiosa. Ya, esa ansiedad, por ejemplo, es un síntoma emocional,
¿no? Entonces, cuando está demasiado nervioso, entonces es síntoma emocional. Pero también hay condiciones físicas, ¿no? A veces algunos cuando están estresados les duele la cabeza, ¿no? Comienzan con problemas gástricos o dermatológicos, o se sienten tensos en la parte del hombro, la espalda, el cuello, ¿no? Sienten tensión. Son síntomas físicos. Emocional, la ansiedad, la irritabilidad también. Son emociones cuando uno de pronto puede estar estresado o estresado. Cognitivo, cualquier aspecto que afecte la esfera del procesamiento de información, ¿no? Entonces, cuando tu atención comienza a disminuir, tu memoria comienza a fallar, ¿no? Tu percepción, ¿no? También, entonces, son síntomas cognitivos. Y lo conductual ya tiene que ver con acciones que realiza alguien. Hay personas cuando están estresadas comienzan a fumar, fuman, fuman, fuman. Es una conducta. U otro que de pronto está, come y come y come y come, ¿no? Es una conducta. Hay diferentes, ¿no? Como formas en las cuales uno puede detectar que ya está, su nivel de estrés está aumentando. Mientras más síntomas tengas, obviamente, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Otro concepto acá ya es ese concepto, pues, de resiliencia, ¿no? La resiliencia que en sí sería un factor más protector, si se quiere, un factor importante para prevenir el estrés o para manejar mejor este aspecto. Eh, ¿Por qué? Porque la resiliencia tiene que ver con una persona que es capaz de enfrentar situaciones de adversidad. ¿Ya? La resiliencia es una persona resiliente, es una persona que ha desarrollado en su vida capacidades que le permiten enfrentar situaciones difíciles. Entonces, es una persona que se sobrepone a situaciones muy difíciles. Eh, Acá te están poniendo un ejemplo, ¿no? Una persona con cierta discapacidad, pero que, si bien es cierto, su discapacidad física, su capacidad de resiliencia hace que, a pesar de ello, eh, pueda, ¿no? Destacar o sobresalir. Entonces, eso tiene que ver con capacidad de resiliencia, ¿no? Son capacidades que algunas personas adquieren en su desarrollo, más que otras. Y finalmente, cuando se habla de un trastorno de personalidad, hay que entender que los trastornos de personalidad, en cualquier caso, son patrones desadaptativos. O sea, son patrones significa que sean un conjunto de características, ¿no? Desadaptativas porque no permiten que el sujeto funcione bien. Y al menos te dice en un par de áreas. O sea, esta dificultad para adaptarte estará en la forma como la persona controla impulsos. O sus impulsos son descontrolados o de pronto interfiere mucho en su parte afectiva o afecta sus relaciones interpersonales o afecta su funcionamiento cognitivo, ¿no? En ese aspecto. Es un trastorno de personalidad, tiene básicamente eso, ¿no? Es un conjunto de características en las que la persona va a ver dificultades en el mundo afectivo o en cómo maneja sus impulsos o en cómo se relaciona con otros o en su rendimiento cognitivo. En general, un trastorno de personalidad, el conjunto de características es, se dice, son duras, o sea, son comportamientos poco flexibles. Una persona que tenga un trastorno de personalidad no es que vaya a un psicólogo y una o dos sesiones cambie, ¿no? Tiene que trabajar años, o bueno, no sé si años, pero en todo caso, por lo menos, ¿no? Bastante tiempo en terapia. No va a cambiar de un momento a otro.
Y si no trabaja, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese comportamiento generalmente tiende a ser muy rígido y tiende a ser duradero. La otra característica de un trastorno de personalidad es que con la forma de ser que tiene el sujeto, sufre y hace sufrir, provoca sufrimiento en otros. Estos comportamientos son distintos o son apartados de lo adaptativo en el contexto, ¿no? O sea, no se adaptan a lo que ocurre en un contexto sociocultural. Y además hace que la persona tenga deterioro en su funcionamiento, ¿no? Eh, ya se ha sacado hace varias, bueno, no varios, hace un par de ciclos, ¿no? El tema de trastornos en cuanto a especificidades o clasificaciones, porque en realidad es un tema más para psicología clínica, ¿no? Y muchos estudiantes cometen a veces el error, no solo estudiantes, personas que cometen el error de, por un síntoma, y ahí dicen tal persona tiene un trastorno, ¿no? Y eso no es así, pues, ¿no? Entonces, siempre en un trastorno tiene que haber, no uno, varias características, ¿no? Pero que sean rígidas, desadaptativas, implique sufrimiento en otros o en la misma persona, y que haga que la persona también interfiera con sus actividades. Voy a dar un ejemplo nada más, que es algo muy usual que suelen decir algunos estudiantes, ¿no? Eh, cuando a veces les preguntan, ¿no? Me acuerdo, no sé si ustedes, pero me acuerdo que a veces uno pregunta, ¿no? El tema este de autoconocimiento, ¿no? A ver, cítame algunas características que tengas, ¿no? ¿Cómo consideras que eres? Y hay jóvenes que dicen, yo soy antisocial. En realidad es un término mal usado, ¿no? Porque ser antisocial es un trastorno de personalidad. Si el chico ha querido decir, yo mm, no hablo mucho con las personas, con mis compañeros no me relaciono mucho, eso no es antisocial. Serás pues más tímido, tímida, o reservado, reservada, ¿no? Eso no es antisocial. Antisocial es la persona que hace daño a la sociedad. Y hay un trastorno específico que se llama trastorno antisocial de personalidad, donde la persona daña a la gente. ¿Cómo daña? Miente, estafa, roba, puede abusar sexualmente de alguien y no experimenta mayor remordimiento. Por eso se llama antisocial. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Está produciendo sufrimiento, en este caso no tanto en él, porque el trastorno antisocial es el de peor pronóstico. Una persona que tenga características de antisocial, aléjate, ¿no? Por tu bien, porque esa persona no va a experimentar culpa, remordimiento. Entonces, pero se hace sufrir a otros, ¿no? Obviamente si lastima, roba, ¿no? Está haciendo sufrir a otros, ¿no? Pero lo llama su trabajo, ¿no? Tiene que trabajar, dice, a eso le llama trabajo. Eh, no es que cambie esto, ¿no? O sea, por eso hay personas que llegan a las cárceles, salen, ¿no? Y siguen delinquiendo. Entonces el comportamiento no cambia tan fácil en cuanto a ese trastorno, es por eso es el de peor pronóstico. Entonces son algunas características, ¿no? Que se van a, y obviamente esa parte del contexto sociocultural, ¿no? Porque no se espera que en una sociedad la gente esté robando, ¿no? ¿Se entiende? Entonces por eso pues es un trastorno de personalidad. Y así como ese hay muchos otros trastornos también. Bueno, vamos ahora sí con algunos ejercicios y ya cerramos la clase. Vamos con el primer ejercicio.
¿Ya? ¿Qué responderías ahí? No hay respuestas. Bueno, ahí están las claves, jóvenes. Y ahí estamos también cerrando el temario. Bien, hasta ahí llegamos. Eh, Sinceramente me hubiese gustado que, no sé, algo pasó en el Cerro del Ciclo que se cohibieron de lo que habían empezado bien. Y la verdad, para hacer una buena clase siempre necesito participación. Cuando ya no hay casi eso, a este formato virtual es complicado. Igual espero que aquellos que han sido poquitos, ¿no? Los 5 que normalmente, o 4 que por ahí han estado participando. Fernando, que es el que más creo que ha participado por ahí. Gabriela, eh, Norma, Yanina y Adi, creo. Que continúen así, que continúen empeñosos en su preparación y que obtengan los éxitos que anhelan. Y lo demás, bueno, la vida va haciendo cambiar. Espero que también algunos de ustedes cambien su actitud si es que realmente quieren alcanzar sus objetivos. Ahí nos quedamos. Cuídense.